Todas Sí, las espérate, charlas... pero ¿Ah? el fondo es mi oficina, es mi consulta. Sí, El sí me fondo que tengo. fijé. Ah, Sí sí. me fijé. Sí, 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 sí. Deme un- Primanesa. Josefina, ¿cómo está? Bien. Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Por qué podemos hablar? Oye, Sí, dígame. quería saber si las charlas anteriores quedaron guardadas en alguna parte. Sí, están todas las charlas grabadas y todas van a comenzar a ser subidas en la página de redes. Van a Ya. estar en el canal de YouTube. Sí, van a ser todas subidas. Yo creo que hoy día es, no sé si jueves o viernes o ya desde el lunes, pero les vamos a, Ya. vamos a subir una historia para avisarles, pero están todas grabadas, todas, todas, Ah, ya. todas. Sí, sí, Ya. sí, sí. Muchas gracias. De nada. Me gusta esto que se está creando con redes porque es como una base de información para muchas personas, de información de desarrollo humano. Sí, es como todos los que puedan ver en las charlas, escucharlas otra vez, buscar información como para poder capacitarse o un montón de apoyo de material. O sea, a mí este término morfopsicología me tiene muy intrigada. No eres la Bueno. única, me incluyo. Mira, Me Claudia tiene muy también dice intrigada. ahí. Y el del Lego que viene después también. Lo encuentro muy entretenido. Lego Serious Sí, Plays. Sí. un juego muy serio. Sí. Ese yo Así lo ocupo dice. cuando trabajo con equipo. Bueno, Sí, yo yo creo creo que, que sí. perdón, es que yo creo que usted debe tener que ver con lo que le llaman ahora la gamificación. Hay gamificación. Ah, ya. ¿Y qué es lo que haces tú? Armas, le pasas Lego a tu equipo, les ¿Ya? pides que armen algo, dependiendo de los colores y de lo que van formando, tú les vas haciendo preguntas. Es como el coaching Thinking Design, donde te permite hacer, yo les paso cajas de helado, papeles, y armen lo que quieran. Oye, Y de Víctor, ahí, no te Ya. adelantes a la charla de tu compañero. puta, perdón, No, es que me gustan tanto estos temas. No, pero estoy hablando del coaching thinking design, distinto bueno, al Lego Serious Place. Y tú armas los monitos vamos. con Lego. Voy a hacerles una pequeña presentación de Víctor Cornejo, pequeña, porque en realidad podría estar hablando mucho, mucho rato, siempre bien, claramente. A Víctor lo conozco hace muchísimos años ya, fui profesora de ella por muchos años, de él, perdón, por muchos años. Víctor Cornejo es terapeuta y coach comercial, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo humano, ¿sí? Luego les vamos a compartir sus páginas, www.victorcornejo.cl y también www.logratumeta.cl. Algo de su currículum académico es máster en programación neurolingüística, hipnoterapeuta clínico, psicología positiva, Auriculoterapia. eso, grafólogo, morfopsicología, máster coach en neurolingüístico, máster coach integral, coach de equipo y de ejecutivos, coach design thinking, design thinking, coach comercial, coach en experiencia de clientes, consultor y coach organizacional, ingeniero en administración de empresa, entre algunas. Así que por eso dije que era una breve presentación, así que Víctor, es suyo el escenario. Al final, como vamos a tener 45 minutos de charla y al final tenemos preguntas, el chat siempre va a estar abierto para que hagan dudas, consultas que leeremos al final de la charla, cuando quieran. Súper.
Y nos vamos. Bueno, hola a todas. No sé si habrá algún todo por ahí, pero bien. Esta es la agenda, ¿ya? La presentación ya la realizó Grimanesa. Vamos a ver qué es lo que es la morfopsicología, el uso en terapia y en coaching, preguntas y fin. Así de breve, ¿ya? Entonces vamos a partir con ¿qué dice tu rostro? ¿Qué dice tu rostro? Por ejemplo, nosotros miramos este rostro hoy día antes de comenzar y decimos, bueno, ¿qué me dirá este rostro? Yo les dejo esa pregunta, ¿qué dice tu rostro? Ustedes se han mirado al espejo todos los días de su vida, pero no saben en realidad qué es lo que ustedes proyectan hacia los demás, ya que nosotros nunca vamos a poder ver nuestro rostro real. Las personas que van a ver nuestro rostro real son todas las personas que nos están mirando cuando nosotros interactuamos con ellos, ¿ya? Pero este rostro en sí, les dejo la pregunta, ¿qué dice tu rostro y qué dice este rostro en particular? Mírenlo bien, de verdad que es un rostro muy interesante, muy interesante. Entonces, espérate que no avanza. Ok, pregunta, no respondan, si quieren responden en el chat, como quieran. ¿Te gustaría saber de qué hablar con un extraño sin conocerlo y abordarlo? ¿Te gustaría saber cómo piensa tu interlocutor sin conocerlo? ¿Te gustaría generar rapport de forma espontánea? ¿Te gustaría saber? Esa es la pregunta. ¿Te gustaría saber si esto es simple curiosidad, el querer saber? Bueno, ¿qué es la morfopsicología? La morfopsicología, ya partamos por la definición, morfo, que es forma, y psiqui, que es espíritu y alma. Estudiando los rostros como morfopsicología podemos saber las necesidades profundas de las personas, ¿ya? ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que traen como genética o epigenética en este caso? ¿Qué es lo que proyectan? ¿Ya? Y sobre todo, ¿qué es lo que desean ser, cómo quieren ser tratados, cómo quieren ser observados y recibidos? Podemos, a través de su historia personal, cómo les ha ido, de hecho, el mapa de nuestra vida es nuestro rostro, ¿ya? Todas estas patas de gallo y líneas que se van formando por la vida es nuestro mapa. Y es así como nosotros también las podemos ir leyendo y descifrando. El origen de la morfopsicología, en realidad, viene de hace muchos años, ¿ya? Los grandes filósofos, Aristóteles, Hipócrates, Leonardo da Vinci, qué sé yo, todos ellos, ¿qué es lo que hacían? Observaban. Y todo comenzó gracias a la observación, tanto la psicología, la grafología, el enneagrama, todas estas técnicas que se ocupan hoy día para poder seleccionar personas y para poder entender cómo son las personas desde tu yo interno, vienen de hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo que pasa es que la morfopsicología se ordenó con este señor. Este señor es Luis Corman, ¿ya? Este fue un médico psiquiatra, ¿ya? El creador de la morfopsicología. ¿Qué es lo que hizo? Tomó todo este bagaje histórico y empezó a hacer pruebas, empezó a sacar patrones y estadística. Por eso la morfopsicología es una terapia estadística, de que nosotros tenemos la comparación de un individuo y otro individuo. De hecho, la morfopsicología también se aplica para poder sacar perfiles de personas asesinas, psicópatas, violadores, etc. Pero ese es otro capítulo que no vamos a abordar hoy día. Entonces, don Luis Corman, este señor, el doctor, se encargó de hacer que esto sea ciencia, ¿ya? Y lo validó. Hay una escuela en Francia y desde ahí han salido múltiples terapeutas y expertos en morfopsicología. No puedo dejar afuera a Paul Ekman. Paul Ekman es psicólogo, muy, muy renombrado, influyente, ha escrito un montón de libros. Este señor, ¿qué es lo que hizo? Trabajó todo lo que tiene que ver con el idioma no verbal, sobre todo los microgestos. De hecho, salió una serie por ahí que se llama Lie to Me, que es una serie que habla en forma más cinematográfica de la lectura del rostro. Entonces, si nosotros tomamos la morfopsicología y tomamos el idioma, los microgestos, ¿ya? Que son los que nosotros tenemos en el rostro, podemos tener herramientas complementarias súper potentes para poder leer a las personas que están al frente de nosotros. Ya que una de las cosas más difíciles para nosotros como terapeutas es poder
en leer al que está al frente. De hecho, nosotros tenemos acá, por ejemplo, la definición de morfopsicología, que son varias definiciones. Es la ciencia de la relación entre la forma y el psiquismo, ¿ya? Luis Corman nos da esta definición. La morfopsicología estudia la manera científica en el modo de conocer a las personas, su inteligencia, su carácter, su actitud y las aptitudes por medio de la observación del rostro y de los elementos que lo componen. Otra definición es la ciencia de conocer el alma, que vendría siendo la psique, por medio de la forma, morfo, que permite conocernos a nosotros mismos y a los demás a través del estudio de la forma del rostro o de la cara. Por ejemplo, aquí tenemos un rostro muy especial, que si ustedes tuviesen la herramienta para poder hacer un morfoanálisis, podrían perfectamente saber cuáles son las predominancias de este señor, que no se lo voy a decir por ahora. La nueva psicología diferencial, que vendría siendo esta, a través del estudio morfológico del rostro. Esas son como las definiciones. Después nosotros tenemos, aquí nos vamos a meter un poquito, que es breve, de la epigenética, que habla de nosotros traemos nuestros genes y dentro de nuestros genes traemos la historia de nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, si dentro de esta historia, ¿ya?, tenemos, por ejemplo, un antepasado que es súper agresivo, mi tatarabuelo, son 7 generaciones hacia atrás, yo voy a tener rasgos parecidos a lo de él, en este caso, y cómo corto yo esta cadena epigenética, haciéndome consciente de mi oportunidad de mejora. Por eso es tan interesante que esto se ocupe en terapia. En coaching también, pero en coaching es distinto, porque el coach no interviene, el coach hace preguntas, el coach hace que el coachee aprenda desde su conocimiento y tratar de hacerlo consciente para que él pueda tomar un camino distinto, desde un plan de acción. En cambio, la terapia, como la PNL, la psicología, la hipnosis, nosotros tomamos al individuo, entendemos su epigenética desde su rostro, sin ni siquiera conversar con él, porque entramos a manejar el lenguaje y ahí empezamos a trabajar con PNL, psicología o hipnosis. Entonces, desde ahí nosotros sabemos qué parte, qué aspecto del rostro nos da a nosotros la información suficiente para saber qué trabajar y desde ahí generar nuevos cambios. Dentro de esto, tenemos 12 nervios craneales, que son 12 pares. Estos 12 pares tienen algo bien particular, porque no pasan por nuestra espina, no pasan directamente hacia la cara, hacia el rostro. De hecho, los ojos, no sé si ustedes saben, los ojos no tienen nada entre medio. Está el cerebro, músculos oculares y visuales y el ojo. Por ende, la información que entra se va directamente al cerebro. La nariz también, la boca también, ¿ya? Y tenemos distintos músculos que van retratando nuestra historia mental. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a los drogadictos? Creo que sí. Y también conocen a los drogadictos de pasta base, ¿ya? Una persona natural versus un drogadicto de pasta base, si nosotros le miramos el rostro refleja su estado mental, ¿ya? Y eso todo el mundo lo sabe. El tema es qué te dice ese rostro. Eso es lo interesante. Entonces tenemos nervio olfativo, nervios ópticos, oculomotor, que es cómo se mueven los ojos, y todos estos tendones y nervios, ¿qué es lo que hacen? Hacen que lo que pasa en mi cerebro entra y se muestra en mi cara. Entonces, el rostro, sí, es el espejo del alma, pero en realidad el rostro es el espejo del cerebro. ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Cuáles son mis inclinaciones? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Etcétera. Por ejemplo, uso de la morfopsicología en terapia y coaching. Una de las aplicaciones más útiles de la morfopsicología es en estos dos campos, terapia y coaching, ya que vamos a tener mucha información de nuestro paciente o cliente o coachee sin tener que haber hablado con él. ¿Ya? Yo al mirarlo en segundos, a medida que voy adiestrando mi ojo, y de verdad que es un trabajo de adiestramiento, tal cual como se trabaja con los microgestos, tú vas conociendo rápidamente
cuál es el cerebro predominante de este cliente o de este paciente, cuáles son sus tendencias en cuanto a toma de decisión, cuáles son sus formas de actuar cuando él tiene un plan, y si lo hace o no lo hace, si procrastina o no procrastina, etc. Entonces aquí es donde hacemos la separación de terapia y coaching, ¿ya? Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Podemos orientar y motivar al cliente, ¿ya?, de forma consciente sobre sus capacidades y competencias. Y eso se puede hacer en ambas técnicas. Ayudar al cliente para que alcance su objetivo, se ocupan ambas técnicas. Desarrollo de habilidades para mejorar su eficiencia, se ocupan ambas técnicas. Ayudar a orientar profesional y laboralmente, se ocupan ambas técnicas. Todo lo que sale de este pequeño enunciado va al campo de terapia, porque esto es más coaching, ¿ya? El terapeuta, si sabe de coaching, puede hacer coaching y ocupar sus herramientas dentro de la terapia. El coach no puede ocupar herramientas terapéuticas si no tiene la especialización. Entremos ya de lleno en nuestro escenario morfopsicológico, ¿ya?, que vendría siendo el motor es el cerebro, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos 3 cerebros. Ahí se puede ver, por ejemplo, el racional, pensamiento, raciocinio, que es donde está toda la corteza cerebral, todo lo que está acá, ¿ya? Después tenemos el límbico, sentimiento y emociones. ¿Por qué hay un perrito ahí? Porque el perro es pura emoción, ¿ya? Entonces por eso está con esta imagen, se asocia a esta imagen. Y luego reptiliano, que son deseos y voluntades, que es lo más básico que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hacemos la proyección al cuerpo, por ejemplo, el raciocinio va desde el cuello a la cabeza, todo lo que tiene que ver con la cabeza, ¿ya? Ese es mi ámbito de trabajo, en el cuerpo. Luego las emociones van desde el cuello hasta la cadera. Ahí están todas las emociones, está el corazón, está el estómago, todo lo que tiene que ver con emociones está ahí. Todo lo reptiliano va de la cadera hasta los pies, de la cadera hacia abajo, ya que ahí están las acciones básicas que nosotros tenemos, como por ejemplo ir al baño, ¿ya?, tener sexo, movernos, ¿ya? Eso es lo más básico que nosotros tenemos que hacer, porque nos movemos para buscar seguridad, calor, comida, etc. Entonces, dentro de estos 3 pisos craneales o cerebrales, nosotros nos movemos en cuanto a la morfopsicología. Voy a mover esto que me molesta aquí, lo voy a poner acá. Ahí sí. Como para no dejarlo con duda, ¿verdad?, y darles algo de herramienta, que en realidad lo que yo estoy mostrando es como un punto dentro de un libro. Es mucha información. De hecho, me costó mucho elegir, decir, ¿qué les muestro? ¿Qué les entrego? Bueno, hice un pequeño resumen, lamentablemente son 45 minutos, si fueran 4 horas sería fantástico, pero no se puede. Entonces tenemos el marco, que el marco es el rostro, ¿ya?, que es donde están contenidos todos los receptores, y el marco es el mapa, ¿ya? Los receptores, que son los ojos, la nariz y la boca, que nos conectan con distintas emociones, con distintos recuerdos. De hecho, por ejemplo, en programación lingüística, la boca, ¿qué es lo que dice? Dice las palabras generan imágenes, las imágenes generan emociones, y las emociones hacen que nosotros tomemos decisiones. La nariz se conecta con el aroma, los olores, que nos conectan con imágenes, ¿ya? Y eso hace que nosotros recordemos o tomemos decisiones. Igual que la vista. Nosotros vemos, armamos la imagen, y esa imagen se conecta con algún momento de nuestra historia o con algo que conocemos, y desde ahí generamos una decisión. Entonces, todo esto está conectado en cierta medida, sobre todo cuando nosotros ocupamos patrones lingüísticos y alguna herramienta de PNL o de hipnosis para poder hacer que este paciente vaya mejorando su estado o el cómo yo le voy entregando la información. Y eso también nos sirve en coaching. Una de las cosas principales, y hay que recordar, que nosotros no estamos para enjuiciar, estamos para comprender. Siempre, tanto como coach, como terapeuta, nosotros estamos para comprender, sin juicio. Si nosotros empezamos a enjuiciar el color de la piel, la raza de la persona, la forma de la persona, ya tenemos un problema. Como buenos terapeutas y buenos coaches, la idea es que ustedes dejen el juicio y el prejuicio guardado en un libro con llave y que se les pierda la llave.
Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para comprender al paciente desde su mundo, desde su vereda. Por ejemplo, hablando ya de morfopsicología y de rostros, a nivel morfológico y según la teoría de morfopsicología, el rostro se divide en tres sectores, ¿ya? Y dentro de estos sectores siempre hay uno que es predominante, ¿ya? Por ejemplo, en este rostro, Leonardo DiCaprio, que nos prestó su foto, me llamó, me dijo, la puedes ocupar, no te voy a cobrar nada. Dije, perfecto. Podemos darnos cuenta que su predominancia cerebral es mental, ¿ya? Entonces, podemos empezar a intuir, ya, esta persona es mental, ok. Si es mental, ¿cómo lo abordo? ¿Qué le digo? ¿Qué cosas van a hacerle sentido a él? Y desde ahí nos empezamos a fijar en la ceja, en la nariz, en los labios, en el mentón, en los pómulos, en cómo está formada su frente, cómo están sus orejas, ¿ya? ¿Qué tipo de orejas tiene? ¿Qué tipo de mandíbula tiene? En realidad tenemos que fijarnos en hartas cosas. Hay hartas técnicas que se ocupan entre medio. Pero nosotros podemos, como les digo, practicando, perfectamente saber qué decirle a este señor y de qué hablar de él. De hecho, el color de los ojos también nos dice muchas cosas. El color del pelo, el tipo de pelo también nos dice muchas cosas. El tipo de ceja, si tiene ceja o no tiene ceja. Y yo no tengo ceja. No importa. Tengo más arrugas que ceja. Entonces, ¿qué observar en la sesión? Primero que todo, tengo dos opciones. Les hago una foto al paciente de frente y de perfil, y desde ahí lo estudio, y le digo que me la envíe, y cuando llega, ¿no es cierto?, yo puedo dar todo mi análisis morfopsicológico, y desde ahí saber qué herramientas tomar, y cuando no, cuando llega el paciente en frío, entonces yo me tengo que dar el tiempo de mirarlo de perfil, mirar sus dos hemicaras, porque son hemicaras, pues son hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, uno controla las emociones, el otro la intelectualidad. Entonces desde ahí nosotros podemos saber cuál es la predominancia que él tuvo. Por ejemplo, hemisferio de las emociones, ¿ya?, que vendría siendo nuestro lado derecho, habla de cómo me trató mi mamá, cómo fui criado por ella, o por el lado izquierdo. Empezamos nosotros a sacarle una foto al paciente, y desde ahí nosotros podemos saber cómo fue su infancia, qué padre fue el más predominante, ¿ya?, cuáles son sus gustos, ¿ya?, y empezamos a hacer todo este análisis. Hay muchas cosas que mirar, cómo está la imagen derecha mía, izquierda tal vez de ustedes. ¿Ya? El marco, el largo de la nariz, el ancho de la nariz, las aletas nasales, los labios, si son finos, son delgados, tipo de mentón, tipo de mandíbula, corte de la cara, etc. O sea, estos son algunos puntos que se pueden observar. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en este actor, si yo les pregunto, ¿qué parte de su rostro es el más predominante? Me van a decir, el mentón. No, claramente es la frente, ¿ya? Y efectivamente esta es una persona predominantemente cerebral. O sea, a él se le dice que es una persona cortesa, ¿ya? Y de verdad que es así. Este actor, si ustedes lo buscan, Wikipedia, este actor es súper estudioso. Además es pragmático y le gusta poder entender el personaje desde su esencia. Se centra en el personaje y lo estudia, ¿ya? Y así nosotros podemos empezar a hablar de la persona. ¿Ok? Por ejemplo, zona superior, frente, pensamiento, intelectualidad, misticismo, porque además de la intelectualidad, de su forma de aprender, él puede también tener esta forma soñadora, ¿ya? Puede creer en muchas cosas, ¿ok? Pues está en el ámbito cerebral. Zona media, pómulos, nariz, ¿ya? Estamos hablando de los sentimientos. De hecho, si se fijan, ¿cómo se mide esto? Para que lo vayamos entendiendo. Nosotros acá tenemos unos huesitos, ¿ya? No les vamos a poner nombre para que sea más fácil. Si estos huesitos son más anchos que mis pómulos, soy más cerebral. Y más anchos que mi mandíbula, aquí, el huesito de la mandíbula, porque soy cerebral. Si mis pómulos son más anchos que mis huesitos de la frente, y más anchos que mi mandíbula, soy emocional, ¿ya? O límbico. Y si mi mandíbula es más ancha que ambos dos, los dos superiores, soy más reptiliano, más orientado a lo terrenal. ¿Cómo se trabaja esto en terapia? Lo voy a conversar al tiro, porque yo creo que es bastante interesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente, ¿ya?, que nos damos cuenta que es eminentemente emocional. ¿Ok?
pero su mandíbula es retraída, ¿ya? Y su aspecto cerebral también es retraído, nosotros podemos empezar a inferir que esta persona es emocionalmente emotiva, ¿ya? Pero ¿qué cosa podríamos trabajar para que le sirva? Y te diga, ¿sabes qué? Pucha, en realidad tengo un montón de problemas porque no sé hablar en público, me da miedo. Entonces nos estamos dando cuenta que el miedo se conecta con una emoción. Entonces, para que esta persona tenga éxito en el mundo laboral, no, ¿para qué voy a desarrollar su mandíbula? Desarrollo su hemisferio más cerebral. ¿Ya? Entonces desde ahí empiezo a aplicar técnicas de coaching, técnicas de terapia, de PNL, de hipnosis, psicología, para empezar a reforzar ese pensamiento. ¿Ok? Y si fuera al revés, empiezo a trabajar el pensamiento de más abajo. Por ejemplo, como él ya es cerebral, tengo que trabajar sus emociones. Si la persona ya es cerebral y ya tiene las emociones equilibradas por su forma de comunicarse, acuérdense que esto también va muy de la mano con lo lingüístico, tengo que trabajar su zona más vital, ¿ya? Más física. Y sucesivamente, si, por ejemplo, tiene las mandíbulas anchas y emocionalmente no se ha trabajado, tengo que trabajar las emociones y luego su cerebro. Es así, de aquí para acá y de aquí para acá. No es saltando, ¿ya? La razón, o sea, tenemos todo lo que tiene que ver con lo primario, básico, luego la emoción, luego la razón, o al revés. ¿Ok? Hay otras técnicas para poder hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos dos mujeres que tienen rostros distintos. El color de los ojos es súper importante, y no lo voy a conversar en este momento. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el dominio es de la modelo que está con el pelo suelto, anchura, ¿ya? Su pómulo es más ancho, ¿ya? Por ende podemos decir que tiene más carne, ella, en cuanto a físico, es más carnosa su cara también, más extrovertida, de hecho la nariz es distinta, la nariz también nos permite saber, por eso es una nariz bien importante, una nariz un poquito más ancha, nos va indicando de que esta persona es mucho más buena para conversar, para sociabilizar, en diferencia de la otra, que es más aguda. No, ella es más pragmática, ¿ya? Es más fría, un poquito más distante. Bueno, volviendo a la primera persona, tenemos actitud, visión práctica, realista, activa. La segunda niña, que repliegue o alargado, ¿ya? Su rostro. Físico, alargado, tiene menos carne, menos gorda, ¿ya? Por decirlo así, que la otra. El carácter introvertido, sensible. De hecho, su sensibilidad va de la mano porque igual tiene los pómulos levemente salidos con respecto a la frente. Aunque podemos decir que su mandíbula es cuadrada, pero no es tan cuadrada como la de la otra niña, ¿ya? Por ende es idealista, ¿ok? Acá vamos a hablar de la frente más que nada. Dominio anchura, pensamiento realista, planteamiento científico, práctico, realizador. Una persona que hace las cosas. Dominio alargado, como la niña de más abajo, que es más larga la frente. A ver, ¿cómo se mide esto? Esto no se mide de aquí a acá. Los cerebros se dividen desde aquí, aquí, desde aquí, a aquí, y desde aquí para atrás. Pero llega hasta donde nace el pelo, ¿ok? Pero se mide a lo ancho, no a lo alto, a lo ancho. Entonces yo busco el ancho. De ahí yo veo las mandíbulas anchas, pómulos anchos, frente ancha. Hay personas con cara de rombo, que son emocionalmente más fuertes que los que tienen una frente mucho más ancha, o una mandíbula mucho más ancha. Entonces, su dominio, la frente más larga, pensamiento creativo, filosófico, idealista, teórico, imaginativo, etc. Los pómulos, por ejemplo, dominante en anchura, en la rubia, sentimientos exaltados, contacto físico. Las personas cuando tienen los pómulos muy afuera son personas muy excesivamente emocionales, que incluso pueden llegar a ser caóticamente emocionales. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Controlar la emoción, la expectativa, etc. ¿Ya? Dominio, el de abajo, ¿no es cierto? Ya el dominio es más largo, los pómulos son más largos. Sentimentalidad, romanticismo, misticismo, tiene pómulos, pero no son tan anchos como la de arriba. Por ende, es una emocionalidad. Esto sirve mucho para encontrar pareja, tanto para hombres como mujeres. ¿Qué tipo de predominancia me interesa para poder tener una buena relación? Ahora, siempre es bueno
que sea distinto a ti, porque si son los dos emocionales, van a pasar peleando todos los días, y llorando, y pidiéndose perdón, y todo el conflicto que llega a terapia. ¿Ok? Si son muy cerebrales, van a estar distanciados de lo emocional. Si son demasiado reptilianos, ¿ya? Por decirlo así, ambos, no van a ver nunca el sol. Palabra breve. Pero todo el mundo, todo el resto del mundo que compone esta relación va a estar en desorden, va a estar en caos. Por eso es importante ir buscando como equilibrios. Si yo me detecto que soy emocional, entonces, ¿qué me gustaría poder desarrollar para tener un buen equilibrio? Alguien tal vez más cerebral, más reptiliano. Hay que ir viendo. De hecho, cuando se hacen sesiones de pareja, ¿ya? No terapias de pareja, sino sesiones de conocimiento de pareja, se ocupa el eneagrama o la grafología y esta técnica para que entiendan cuáles son los aspectos que ellos tienen que entender de su pareja. Es súper entretenido. A veces se enojan, pero es entretenido. La mandíbula, lo que conversaban antes, la niña de arriba, instintiva, ¿ya? Activa, dinámica, la de abajo, búsqueda de más calidad, más lenta, no es tan rápida como la de arriba. De hecho, la de abajo tiene un efecto de pintura y de sombra, se le ven los pómulos mucho más anchos. También existen otros puntos que nosotros podemos mirar. Por ejemplo, las líneas faciales, arrugas mal llamadas, líneas de expresión mejor llamadas, como quieran, ¿verdad? Entonces las arrugas son el recuerdo de mi pasado para poder yo entender cómo es mi futuro desde mi presente. Es cuánto yo he aprendido de todo lo que yo he vivido. ¿Okay? De hecho, las arrugas son bonitas. Las personas que se echan Botox esconden su historia. Y de hecho, al borrarse líneas, es como que tú vas borrando parte de tu historia. Por ejemplo, físicamente, una mujer que tenía un busto pequeño, muy pequeño, se opera y se pone un busto mayor, mucho más grande, las personalidades son distintas, cambió su físico, cambió su personalidad, enfrenta el mundo de una forma totalmente distinta. Es lo mismo que acá, si yo me cambio la nariz o me cambio los labios, funciono distinto y mi mente cambia. Entonces, nosotros como llegamos acá es como nos tenemos que aceptar, porque por algo llegamos así, con una nariz de un tipo, con pómulos de un tipo, etc. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, destaqué la línea 5, ¿ya? Que son líneas de expresión. Esta línea se llama líneas venusianas. ¿De qué nos hablan? Que son las típicas patas de gallo que a nadie le gustan, y yo cuando aprendí esto, de verdad que me gustan las patas de gallo, porque significan que es una persona alegre, romántica, y esas patas de gallo son las arrugas de la felicidad, quiere decir que te has reído bastante en tu vida, ¿ya? Y son de las líneas que hay que admirar a las personas. Hay otras líneas que tú vas entendiendo, por ejemplo, el cómo se va desfragmentando sus emociones a través de los párpados, cuando el párpado de abajo tiene como este agrietamiento en las líneas, tú te vas dando cuenta que esta persona efectivamente tiene tendencia a la depresión, el color del ojo, el color de los párpados. Entonces desde ahí tú empiezas a preguntar, ¿cómo has tenido algún episodio de depresión? ¿Te has sentido deprimido? Y no te das cuenta cómo las personas empiezan a contestar y te dan respuestas de algo que tú le diste a clavo, y no le diste a clavo, lo viste. Esa es la gracia, esto te hace ver. También tenemos orejas, ¿ya? Yo cada día me he puesto más auditivo porque mis orejas han ido creciendo. Entonces tenemos tipos de oreja, por ejemplo, vertical, intelectualidad, reflexión, quietud, y así. La número 2. Esta oreja es como la oreja de uno de los enanos de los 7 enanos y la, ¿cómo se llama? Bueno, no me digan, no importa. Blancanieves. Gracias. Ese enano un enano tenía la oreja así. Entonces podemos decir que ese enano tiene una oreja combinada, tiene buena voluntad y le gustaba el movimiento, claro, pues eran mineros. Entonces así vamos avanzando. ¿Ya? Y cada oreja a nosotros nos va dando una historia de cómo es tu forma de ser, cómo es tu pensamiento. De hecho, la número 8 son problemas mentales, desequilibrio, anomalía. Si nosotros empezamos a estudiar esto y empezamos a ver, de hecho el estudio tiene millones de personas, ¿ya? Se han estudiado millones de caras, millones de rostros, y empezamos a buscar personas que tengan alguna deficiencia
Si buscamos sus orejas, nos vamos a dar cuenta que todas tienen patrones. Por eso este es un sistema estadístico. Lo otro, la nariz. La nariz dice mucho de nosotros, así como los ojos, que no los puse, pero bueno. La nariz es el receptor de la zona media, estamos hablando de la zona límbica emocional, ¿ya? Es la que nos permite saber cómo se expresará la persona en el terreno afectivo, ya sea íntimo o social. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo marqué esa nariz porque tiene una aleta que se nota bastante, ¿ya? Esta nariz se caracteriza por una diferenciación en el dibujo, ¿no es cierto?, en la aleta. Psicológicamente, ¿ya? En la persona está una persona que es fácil de conversar, una persona divertida, una persona que transmite emociones, sabe decir las cosas y sabe sobre todo elogiar a los demás. Yo creo que una forma muy importante de poder nosotros tener una buena comunicación es cómo yo elogio al otro, o que te queda bien esa blusa, que te queda bien esa camisa. Son estas personas más entradoras, como les dicen. Luego tenemos los perfiles, ¿ya? Dependiendo del perfil, nosotros podemos entender si esta persona, por ejemplo, toma decisiones de forma rápida, toma de forma lenta, ¿ya? Si esta persona medita muchísimo las cosas, por eso esto es importante para la venta. Cuando nosotros tenemos un cliente y queremos vender rápido, hay clientes que vienen, por ejemplo, como la frente cóncava o de avión. Estos clientes no van a tomar una decisión rápida, ¿ya? En cambio, el convexo sí, ese va a tomar una decisión rápida, el convexo cóncavo también. No así el cóncavo convexo, convexo cóncavo, ¿ya? Entonces yo tengo un paciente, y este paciente, por ejemplo, estamos en la sesión, va a querer que terminemos rápidamente, porque quiere que las cosas pasen rápido. En cambio, tengo otro paciente que quiere meditarlo, que quiere darle vuelta. Entonces, desde ahí es como yo estructuro el plan de acción o las tareas que yo le voy a entregar. Entonces, como haciendo un pequeño resumen de todo lo que nosotros miramos, tenemos que observar en 360 grados el rostro de este paciente, o de este cliente, o de este coaching. Tenemos que mirar los ojos, las cejas, la forma de la cabeza, forma del rostro, forma de la frente, el tipo de cabello, el color del cabello, si se lo tiñe o no se lo tiñe, tipo de pómulos, son predominantes, son cóncavos, están ahuecados, tipo de mentón, tipo de mandíbula, tipo de labio, asimetría del rostro. La asimetría del rostro es súper interesante, porque yo tengo la foto y nosotros miramos la foto y nosotros no somos simétricos, somos asimétricos. Entonces, dependiendo de la asimetría, es el aspecto psicológico que yo voy a abordar. ¿Ok? Y la mirada. ¿Qué tipo de mirada tiene? Si esconde la mirada, si mira de frente, ¿ya? Si mira de frente y esconde la mirada, etc. ¿Dónde se puede utilizar esta herramienta? Se puede utilizar terapeutas en general, coaches, entrenadores personales, pedagogos, profesores, formadores, mediadores, responsables de poder tener buenos gerentes, jefes de equipo, directivos, etc. Entonces, todas estas personas o todos estos cargos pueden ocupar esta herramienta. Por ejemplo, la venta, como venta propiamente tal. Las personas, tú puedes identificar las personas que desean muchos datos, las personas que son más detallistas que otros, las personas que compran por la emoción, que compran por la razón, las personas que son desconfiadas, ¿ya? Las personas que son muy abiertas, cuáles son las formas de abordarlo, tradicionales, los nerviosos, por ejemplo, los reflexivos, lo voy a pensar y te cuento. Las personas que toman la decisión sumamente rápido, que son impulsivos, que no meditan mucho, que esos son como el cliente objetivo, duros de trato, que son poco amables, agradables, habladores, por ejemplo, quieren escuchar mucho. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, tienes un cliente, o tienes un paciente, o tienes un coachee, que tiene la oreja chica, lo que yo tengo que hacer es el mensaje darlo en 3 líneas, no en 10. ¿Ya? No me puedo explayar con esa persona, porque va a tomar las 3 primeras líneas de lo que yo dije. Entonces tengo que ser súper preciso y conciso con el mensaje. ¿Ok? Si es una persona con los ojos grandes y la oreja chica, entonces es más visual. O una persona que tiene la oreja chica, los ojos chicos, juntos, no, separados, por ejemplo,
es una persona que está más orientada al arte, ¿ok? Que escucha poco, o sea, es más, esa persona que es lo que hace, cree más en su locutor interno, en su raciocinio, en su resultado, es mucho más dispersa, ¿ok? Y tiene la nariz ancha, pero también le gusta comunicarse. Y tiene la mandíbula ancha, esta persona le interesa mucho el costo de esto, cuánto me va a costar, cuáles son las garantías, cómo lo debo manejar. Como cliente, como paciente funcionan igual. Entonces, como para ir terminando, yo no sé si me fue muy rápido, pero como no manejé mucho el tiempo, estamos bien, supongo. Estamos súper bien. Entonces ahora les pregunto, ¿qué piensan ahora de este rostro? Y de hecho eso me gustaría que puedan comentarlo en el chat, si gustan, o con el micrófono abierto, como quieran, somos todos amigos. Entonces, ¿qué piensan ahora de este rostro? Cuando lo vimos al principio, era un rostro de una persona de edad. Pero ahora, ¿qué podemos decir? Es una persona, por ejemplo, que es muy amable, muy amiga, muy emocional, una nariz ancha, de hecho el tabique es ancho, una persona que tiene una historia, de hecho sus ojos nos cuentan su historia, es una persona depresiva, que ha sufrido bastante, más allá de la tonalidad, sino que la expresión, ¿ya? Y de hecho esta foto fue tomada en Mississippi en los años 40, cuando este señor era algodonero y de verdad que lo pasaban mal, ¿ya? Te Entonces, yo les voy dejo la... comentando acá, por ejemplo, Sí, dale, dice, Claudia Oviedo dice, yo lo vi triste, ok. ¿ya? ¿Quieres que analicemos la foto primero o también te voy leyendo algunas cosas que han puesto en el chat? Como tú quieras, vamos analizando, vamos conversando. Sea lo mismo. Ya, te voy a ir poniendo acá, dice Josefina Infante. ¿Qué pasa con las personas que se hacen cirugía en la cara o que son síndrome de Down? Y otra pregunta, ¿dónde se estudia esto? Gracias. Ya, las personas que son con síndrome de Down tienen un patrón facial, ¿ya? Que, por un lado, no, todas las terapias que nosotros hacemos, la persona tiene que poder manejar un cierto vocabulario, ¿ya? Para hacer terapia. Yo lo que puedo hacer, puedo entender a la persona de síndrome de Down al hacerle un análisis morfopsicológico de cuáles son, como por ejemplo, sus tipos de cejas, su cabello, sus orejas, la forma de los ojos, qué tan juntos, qué tan separados los pueda tener, pero hacer un tipo de terapia con esa persona no se puede. Este tipo de terapia, este tipo de análisis no sirve para hacer terapia con ese tipo de persona en particular, ¿ya? Esto, mira, en Chile de verdad que no se está enseñando, yo lo estudié en España, yo hago talleres, ¿ya? Equipos de venta, porque mi mundo es comercial, soy coach comercial y de experiencia de cliente, pero este taller también se puede orientar para el terapeuta, ya que es un taller un poco más extenso que el de venta, porque el de venta no necesita entender el pensamiento para poder, eh, hacer terapia, ¿ya? Solo necesita saber cuáles son las predominancias de este cliente para saber cómo venderle. Eso es todo. En cambio, cuando es terapia, yo tengo que entender esta persona para dónde va, qué quiere, con qué viene, etc. Se me perdió la grima. Ok, aquí estoy. Aquí estoy. Acá, bueno, Claudia Oviedo, cuando estaba mostrando esa imagen cuando estábamos viendo el tipo con la frente más grande, estábamos ¿Sí? analizando las partes, puso, tiene una oreja más larga. ¿Ya? Ya. Está bien. Victoria dice, ¿algún libro que puedas recomendar sobre esto? Es muy interesante. Mira, libros en Chile no hay. Todos los libros que tengo los traje de afuera. De hecho, hay un puro libro que se llama, que es un libraco chico, que es de ejercicio, pero no te enseña, no te da información, ¿ya? De hecho, por Amazon, los puedes comprar por Amazon, se demoran, no sé, como un par de días, pero no hay nada en Kindle, no hay nada que tú puedas descargar, Ok. ¿ok? Y información, mira, en Internet hay un montón de información, pero no toda la información, como nosotros sabemos, es fidedigna, Exacto. ¿ya? Entonces, no nos confiamos.
No sé si respondiste esto. María Fernanda dice, ¿dónde se puede estudiar la técnica de morfolopsicología? La encontré muy Morfopsicología, bueno, interesante la charla y me faltaron 3 horas 15 extras. sí, no, Ciplina, podemos estar hablando todo el día. De hecho, es súper interesante y a mí me gusta, por lo demás me gusta todo lo que hago, así que se nota la pasión. Pero bueno, acá en Chile no hay, ¿ya? Yo hago talleres, pero para equipos de venta. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es adaptar el taller y transformarlo en curso, porque el curso lo tengo completo. El curso es largo, ¿ya? No es tan corto. ¿Por qué? Porque hay que entender que todo esto nace desde la observación. Y para poder entender la observación, o sea, para poder entender lo que estoy mirando desde los ojos del observador, tengo que dejar mis paradigmas y mis creencias de lado. Entonces, lo primero que tengo que aprender a dejar mis creencias de lado, a vaciar la taza. ¿Ya? Pero sí, yo creo que vamos a hacer algo entretenido este año. No, perdón, el año que viene. El año que viene. Sí. Bueno, De hecho, disculpa, lo sí. podemos hacer. Esto se puede combinar muy bien con la grafología y con el enneagrama. Funciona muy bien. ¿Te pasó el Dicen dato? acá que ¿No se es que- inscribirán feliz. ¿Ah? Se inscribirán feliz Sí. en el curso, dice Gabriel. Más comentarios. Cuánto tiempo dura una terapia promedio? A ver, lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Uno que se ocupa como herramienta para la terapia y otra que tú hagas una sesión de morfopsicología, que es para crecimiento personal de la persona. Es como hacer una carta astral, por un ejemplo, una carta natal. Yo te veo, te analizo y después te lo entrego. Tú me mandas la foto y te lo entrego. Por ende, el tiempo que tú vas a ocupar va a ser el tiempo de análisis, que no sé, serán 45 minutos y después tú entregas el informe. Porque esto se hace un informe, tú entregas un informe, sin tener más relación con el cliente. Tú le mandas de hecho, hay gente que manda la foto, yo le digo, me dicen, ¿cómo son las fotos? Así, así. Se hace el análisis y después se lo mando. Okay. Y sí, obviamente en la hoja 2 pongo, para poder mejorar todo esto, tienes que hacer todas estas sesiones conmigo. Claro. Ahí está el gancho, ahí está el gancho. ¿Cuánto Obvio. duró tu formación en España, Víctor? Mira, yo tuve clases presenciales, lo que pasa es que yo estuve en España como 6 meses, ¿ya? Los 6 meses estuve estudiando allá intensivo y después tuve sesiones online. El problema de la sesión online, que yo creo que ya se solucionó por la forma en que hoy día nosotros manejamos las redes, era el cómo ver las arrugas de la persona. Cuando tú estás al frente, tú le puedes ver las arrugas, se las puedes tocar, así como, oh, sí, arruga. ¿Ya? Claro, esas son como las dificultades. Hay muchos institutos, lo que pasa es que en Francia y en España es donde más se mueve esto, que no hacen clases online. ¿Ya? Y no van a salir de ahí, porque son puristas. Ahora, hay muchas formas de hacer clases online, que ya nosotros ya tenemos la experiencia, todos nosotros, por ende se pueden hacer buenas sesiones. De hecho, tú le puedes invitar a tu mamá, la sientas al lado y le empezás a tocar la arruga. Ah, sí, es verdad. Listo, es presencial. Sí. Acá a ver, súper interesante, Víctor, una mirada absolutamente nueva, al menos para mí, que me hace mucho sentido. María Bacarello. Claudia Oviedo, bueno, ahora sí que la práctica hace al maestro, así es. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, con esto estaríamos cerrando esta cuarta charla de la segunda jornada de la Semana de Redes, con un tema, pero que nos absorbe la mente cuando yo creo que todos los que estamos acá, una de lo que busca Redes es justamente, claro, Claudia, abra el micrófono más, todos los que este es un momento para compartir, así que Sí, abran su micrófono. Ah, Creo claro. que, creo que pero una de creo las... que ya te interrumpí, Grima. Sí, Me llamó mucho la atención. De hecho, yo he estado como a... No he estudiado grafología, no he estudiado el enneagrama. Tengo colegas que lo han estudiado. Estudié una herramienta que se llama tablero numérico observacional basado en los microgestos, Víctor. Y, ¿Sí?
y en base a eso te hago la pregunta, ¿no? Porque a mí me la llegaron a hacer. Y evidentemente la observación es una de las grandes herramientas que de alguna manera debe de tenerse, ¿no? Evidentemente siendo coaches, pues no juicio, y es un acompañamiento, un análisis muy responsable, ¿no? O debe de ser muy profesional y muy responsable. ¿Qué técnicas utilizas tú para estar en off? O sea, porque a veces yo cuando estuve estudiando toda esa parte, llega un momento en que ya lo haces parte de tu vida, ¿no? El estar observando rostros, orejas. Ya después, O sea, de cuando hecho, haya tiempo, les platicaré en algún otro momento de una leyenda maya acerca de las orejas, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿cómo lo haces para ponerte en off? lo que pasa es que en realidad es que esto es como básico en realidad. Si a ti no te piden terapia, no es terapia. Si no te piden coachéame, no lo coachees. Es una persona, nada más. Y lo que sí, efectivamente, al conocer herramientas, por ejemplo, como la grafología, o sea, yo siempre me fijo cómo firman, yo ya sé más o menos por dónde va, y si es amistosa o no es amistosa, partiendo por ahí. ¿Ya? Por ejemplo, al conocer a una persona, yo ya sé más o menos de qué hablar con esta persona. Sé cuáles son sus intereses. Entonces, la morfopsicología siempre la he estado ocupando, y de hecho siempre la hemos ocupado de forma inconsciente. Lo que pasa es que la gracia es ser consciente y poder utilizar el lenguaje en beneficio de la otra persona y en beneficio tuyo también, ¿sí? Para que andamos con tonteras. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo puedo saber, por ejemplo, que esta persona que está en la pantalla es una persona que le gusta conversar y que es súper emocional, ¿ya? Y que es una persona que está súper alejada de lo monetario, más allá del color de la camisa, más allá de la foto, que está muy bien lograda, es porque las mandíbulas están bastante retraídas, ¿ya? Y tiene un mentón pequeño con respecto a los labios. De hecho, esta persona, y es increíble, esta persona está súper asociada a lo básico, que es la alimentación. Es súper reptiliano porque tiene los labios gruesos, ¿ya? Entonces, a la alimentación, a poder cubrir sus necesidades básicas. No así las personas que tienen los labios delgados, que son más fríos, distintos, más lejanos, etc. Pero sí, al tener esta herramienta, de verdad que andan mirando a todo el mundo, así como le mirando las orejas, la cara, así, ponte de perfil. No conversemos nosotros. De hecho, andar en el metro es un placer, ¿eh? Claro, me imagino. Okay. Yo ojo que Víctor se ha metido a todas las charlas, así ¡Sí! que yo creo que sí, Víctor ha estado en todas las Oye, charlas, así que nos tiene, pero a todos Así, absolutamente estudiados. Sí, sin necesidad de mandarle foto, yo creo que ya nos evaluó. ya nos sacó, claro. Sí, sí. Sí. Muy buena No, charla. pero es Víctor. interesante, Me gustó de mucho. verdad que yo creo que es un tremendo potencial y yo los invito a estudiar, me encanta estudiar y a encontrar cosas nuevas. De verdad que nosotros como terapeutas y coaches somos exploradores y esa es nuestra meta, es poder aprender todo lo que yo pueda aprender en beneficio mío y de un otro. Realmente yo creo que nosotros somos exploradores. ¿Ya? Así es. Ya me Así callé. es. Bueno, yo creo que, no sé si alguien más tiene alguna. Bueno, acá hay un comentario. Mayra Josefina Huere. Dice, excelente charla, gracias Víctor. Llegué un poco tarde, pero realmente es una herramienta importante en el desarrollo personal. Es una técnica y como técnica requiere además del conocimiento mucha práctica. Así es, porque Así es. no podemos dejar fuera todo el otro complemento que es el ser humano, así que tenemos que tener bastante responsabilidad cuando aplicamos nuestras técnicas. Bueno, ahora sí, agradecerle a Víctor esta tremenda charla que nos introduce en un mundo nuevo. Me gustan estas manitos que yo las voy a poner, ahí está. Vamos a sacarnos nuestras fotos. Así que todos pongan su camarita para su dedito arriba. Así es. Y eso. ¿Con arrugas o sin arrugas? Eso sí. Mira, Philip, se está tapando la frente ahí. De hecho, disculpen, taparse la frente con la chasquilla
es querer ocultar tu capacidad de pensamiento. Wow. Ok. Sí, no quiero ocultar nada. No, está bien. Bueno, vamos ahí con la manito arriba. Bueno, chicos, agradecerle a todos. Ahora, en un momento, pues ahora mismo vamos a parar aquí y vamos a seguir con Philip. Así que ¿Nos les voy salimos a... o no nos salimos? ¿O volvemos a hacer todo? Se salen, porque tenemos que bueno. grabar. Ya, así que Ok. sálganse y Ya. entren nuevamente. Gracias. Víctor, Gracias, muchas Víctor. Que estén muy bien. Gracias, Víctor.